Sostenía su abanico con una mano temblorosa, mientras que con la otra levantaba discretamente 20 kilos de tela empapada de sudor, orina y a veces sangre. En los sofocantes bailes victorianos, las mujeres no salían a ir al baño. Se rebajaron. En medio de la multitud, en el silencio vergonzoso de un mundo que las obligaba a ser elegantes hasta la humillación. Pero lo que estás a punto de descubrir va mucho más allá de la simple incomodidad. Es un sistema invisible de opresión que resuma sumisión y control del cuerpo femenino, incluso en sus necesidades más naturales. Bajo el inmenso techo de cristal del Crystal Palace, en el año 1851, Londres parecía vibrar con un ostentoso orgullo imperial. Maquinaria industrial, tesoros coloniales, multitudes curiosas y conversaciones sobre progreso. Pero tras este escenario de acero y cristal se desarrollaba otra exposición, invisible, silenciosa, sofocada bajo capas de tul, seda y convencionalismo, la del cuerpo femenino aprisionado. Ese día, cientos de mujeres de la alta sociedad, cubiertas con enaguas y apretadas en corsés que les magullaban las costillas, intentaban moverse dentro de una estructura diseñada por hombres, para hombres. El calor era sofocante, los olores ascendían lentamente bajo las cúpulas de cristal, los pasos se volvían inseguros bajo las sofocantes capas de tela rígida, pero ninguna se quejaba, porque quejarse sería indecente. Pero la indecencia en la Inglaterra victoriana no era lo que uno pensaría. No se trataba de presumir un escote pronunciado, ni siquiera de hablar de sexo. Se trataba de admitir que una mujer tenía un sistema digestivo, una vejiga y necesidades. En los planos de la exposición, entre las innovaciones mecánicas y las maravillas del mundo moderno, no hay un solo espacio reservado para los baños de mujeres, porque se supone que no los necesitan. Su elegancia debe trascenderlos, alejarlos de la animalidad de lo humano. Pero esta mentira social pesa mucho, sobre todo cuando se lleva una estructura de hierro bajo un vestido de 2 metros de diámetro. La mayoría de estas mujeres se contienen en silencio, con las piernas juntas, la mente en otra parte, esperando que sus cuerpos obedezcan su voluntad y no su biología. Otras toman precauciones, reducen su consumo de agua desde el amanecer, beben té muy suave o ninguno en absoluto para superar la prueba sin humillación. Las más atrevidas, o las más preparadas, deslizan un arma secreta bajo sus faldas. La burdalú, una discreta bachinica, de nombre irónico, diseñada para orinar de pie, sin descubrirse jamás. Y mientras los hombres fuman puros o intercambian opiniones sobre el progreso de la humanidad, las mujeres orinan en silencio, ocultas tras las cortinas del decoro, con las mejillas enrojecidas no por el calor, sino por la vergüenza. No se les proporciona nada, y todo se les exige. La arquitectura del lugar, los discursos de la época, las telas que visten, todo conspira para hacerlas invisibles en su humanidad. Y esta invisibilidad es aún más flagrante porque se impone en un lugar que afirma ser la cima de la modernidad. Ese día, a la sombra de la Exposición Universal, mientras el mundo celebraba la victoria del ingenio humano, emergió otra verdad, la de la mitad de la humanidad literalmente impedida de satisfacer sus necesidades más básicas, no por falta de medios, sino por exceso de moralidad. En este palacio de cristal, donde todo parece posible, un simple baño para mujeres sigue siendo impensable. Y es en este escalofriante absurdo que comienza nuestra historia. En los salones forrados de terciopelo y las ruidosas galerías donde las risas ahogadas bailaban un vals, un ballet más inquietante se representaba a puerta cerrada,
en el corazón mismo de las recepciones aristocráticas, bajo gruesos encajes y enaguas almidonadas. Este ballet era el del burdalú, un pequeño recipiente de porcelana fina, a veces incluso decorado con motivos florales, tan banal como una tetera, pero cargado de una tensión invisible y repugnante, porque no era un objeto ornamental, era un urinario portátil para mujeres, deslizado furtivamente entre las piernas bajo las capas de miriñaque. Había que inclinarse ligeramente sobre él, ajustar la postura, contener la respiración, controlar cada músculo, y todo esto sin interrumpir la conversación. Se podía hablar de poesía, política colonial, el último invento del señor Babbage, todo mientras se orinaba discretamente en una sala de estar abarrotada. El vestido actuaba como una pantalla, la mirada baja, y la vergüenza contenida en una sonrisa. Pero el aire estaba impregnado de un aroma apagado, una nota de amoníaco que se invitaba como un fantasma a la fingida elegancia. Nadie decía nada, pero todos olían. Los sirvientes, de pie como sombras silenciosas, sabían cuándo acercarse. Recogían las burdalúes llenas, a menudo en medio de una discusión, con un gesto rápido y codificado. La tetera era devuelta debajo de la bandeja de plata, escondida entre dos copas de champán. No se intercambió una palabra. Era una danza macabra, donde todos conocían su lugar, su papel, sus silencios. Y aún más extraño, esta humillación organizada se experimentaba no como una aberración, sino como una virtud, el refinamiento supremo, la capacidad de negar el propio cuerpo hasta el punto del absurdo. La burdalú no era solo una herramienta, era un símbolo, el de una feminidad domesticada hasta el punto de la invisibilidad, un instrumento de sumisión romantizado por el decoro. Incluso el olor se volvió secundario ante la ilusión de elegancia. Y, sin embargo, ¿qué sucedía cuando las ollas rebosaban, cuando ocurrían accidentes, cuando la vergüenza se volvía incontrolable? Entonces la culpa era de la mujer. No había podido contenerse, había fracasado. Como si orinar fuera un acto de debilidad moral, como si el cuerpo femenino tuviera que estar liso, seco, contenido. Algunas mujeres incluso se jactaban de ello en sus cartas. No he orinado en toda la noche, como quien se felicita por una victoria sobre sí misma, sobre su propia carne. Quienes temían no tener éxito se imponía dietas líquidas a primera hora de la mañana o tomaba sustancias astringentes. El sistema digestivo femenino se había convertido en territorio de disciplina social, y lo más inquietante es que todo esto sucedía con gracia. Sí, gracia. Esa palabra que encierra bajo una sonrisa todo lo que apesta, sangra, tiembla. Esta gracia no era divina, sino mecánica. Era la gracia de una máquina bien engrasada, de un teatro cruel donde se suponía que el sufrimiento era invisible. En los bailes más deslumbrantes de Londres, las mujeres brillaban, pero brillaban orinándose encima. Bajo el peso del satén, se vaciaban en un mundo que se negaba a verlas como humanas, solo como siluetas perfectas, danzantes y silenciosas. La burdalú, una pequeña y olvidada vasija de porcelana, se convirtió en testigo silencioso de un mundo que prefería el hedor al escándalo. Un mundo donde las mujeres debían elegir entre la infección o el encubrimiento, entre su dignidad y su rol. Lo que se consideraba excentricidad de la época, vestidos extra grandes, corsés ajustados, orinales portátiles, era en realidad solo la superficie visible de un sistema de opresión cuidadosamente cosido en las fibras mismas del tejido social. Pues estas gigantescas crinolinas, estos corsés de acero que estrangulaban el tórax, estas interminables capas de faldas que obligaban a caminar con pasos cortos, no eran elecciones de moda inocentes, conformaban una arquitectura de control, una jaula móvil disfrazada de elegancia, una estrategia de poder disfrazada de estética.
La mujer victoriana no solo usaba un vestido, usaba un manifiesto silencioso, el de su confinamiento. Cuanto más adornada estaba, más impedida estaba. Cada centímetro de tela añadida dificultaba subir a un carruaje, correr bajo la lluvia, entrar en un espacio reducido. Y más dependiente era de un hombre, una ayuda de cámara, un brazo extendido. No era casualidad, era una doctrina. El cuerpo femenino debía ser ralentizado en su andar, limitado en sus gestos, comprimido en su respiración, hasta el punto de convertirse en un objeto interior, como un sillón o un tapiz. Incluso el andar, modificado por capas de ropa, se convirtió en prueba de esta sumisión estilizada. Ya no se movía, apenas flotaba, como si su cuerpo se hubiera vuelto sagrado por ser inservible. Esta política corporal no estaba escrita en la ley, sino bordada en telas, enseñada en manuales de modales, transmitida en la mirada de madres e institutrices. A las jóvenes se les enseñaba a sentarse con gracia, a levantarse en silencio, a no comer demasiado, a nunca decir cuándo tenían frío, dolor o necesitaban orinar, porque expresar necesidad era perturbar el orden. Ser mujer era hacerse invisible en los propios deseos, en el propio dolor, en la propia carne. Y esta invisibilidad no era solo una consecuencia de la ropa, era su propósito. El corsé no solo moldeaba la cintura, disciplinaba el alma. El vestido no solo cubría las piernas, sino que sepultaba la autonomía. A través de esta estética de opresión, el espacio público se convirtió gradualmente en un lugar hostil para el cuerpo femenino. ¿Cómo podías hablar en una asamblea cuando apenas podías respirar? ¿Cómo podías hacer campaña, viajar, aventurarte, cuando ni siquiera podías entrar sola a un baño? Cada paso se convertía en una prueba, y la prueba se convertía en la norma. No era un descuido, un accidente histórico, sino una intención silenciosa: canalizar, restringir, sofocar. Las mujeres no eran excluidas del mundo exterior por la fuerza bruta, sino por la belleza misma. Una belleza tóxica, con reflejos dorados, cosida a mano. Este sistema estaba tan bien engrasado que ya ni siquiera necesitaba guardias. Cada mujer se convertía en la guardiana de su propia prisión. Y cuando algunas intentaban escapar, aligerando sus vestidos, quitándose los corsés, exigiendo espacios para hablar, eran consideradas traidoras a la feminidad, porque lo que la época llamaba decencia no era más que una forma de terror suave. Un mundo donde las mujeres eran obligadas a llevar prisiones que se les hacía creer que eran tronos. Un mundo donde la seda amordazaba mejor que las cadenas. Lo que antaño se llamaba encaje, volantes, seda o miriñaque, lo que se alababa como la cumbre de la elegancia victoriana, era en realidad una capa de silencio cosida sobre la piel, un velo de exilio tejido sobre la esencia misma de la existencia femenina. No era solo ropa, sino un ritual diario de desaparición. Cada mañana, al vestirse, una mujer no se preparaba para vivir, sino para desvanecerse. Era un desvanecimiento delicado, elegante y codificado, pero un desvanecimiento al fin y al cabo. Cada capa de tela, cada bordado, cada cinta decía: no sientas, no reclames, no molestes. El cuerpo ya no era una presencia, sino un medio de belleza, un objeto para ser observado, quizás deseado, pero ciertamente no para ser escuchado. El dolor de los corsés no era un efecto secundario. Estaba integrado en la experiencia. Como si el refinamiento llegara mediante la renuncia, como si la feminidad se midiera por la capacidad de soportar el sufrimiento sin pestañear. En bailes o cenas, mientras la gente reía a medias y exhibía sus siluetas entre las lámparas de araña doradas, con el estómago anudado por la incomodidad, las vejigas a punto de reventar, las espaldas encorvadas bajo la estructura de hierro, las mujeres se convertían en un templo, pero un templo deshabitado. Y cuanto más dominaban este arte de desaparecer en las apariencias más elogiadas, ese era el genio perverso del sistema, transformar la privación en una cualidad moral, lo que habría sido visto como tortura en un hombre, ser incapaz de sentarse, correr, respirar libremente o incluso orinar en paz, se convertía en un signo de virtud, pureza y refinamiento en una mujer.
El autosacrificio se disfrazaba de nobleza. Y en esta mascarada, la higiene era solo un pretexto, porque la verdadera cuestión era el control del cuerpo, pero sobre todo del alma. Cuando una mujer aprende de joven a no escuchar sus ganas de orinar, también aprende a no escuchar sus instintos, su intuición, su ira, su alegría pura. Aprende a no ser una criatura viviente, sino una silueta flotante. Y este profundo condicionamiento deja huellas mucho más allá de los vestidos y los corsés. Se inscribe en los recuerdos, en los linajes, en los gestos transmitidos de madre a hija. El sacrificio se vuelve reflexivo. Apretamos los dientes, cruzamos las piernas, nos disculpamos por tener un cuerpo. Y poco a poco, el cuerpo enmudece. En el silencio de los salones y la luz de las lámparas, generaciones enteras de mujeres han sido entrenadas para silenciar su carne. Y en este silencio, en esta ausencia de expresión, no había solo resignación. La elegancia era un sudario, la gracia, un camuflaje. Y detrás de las sonrisas educadas se oía un grito ahogado. ¿Existe un lugar en el mundo donde pueda simplemente existir? No es hermosa, no es dulce, no es digna. Simplemente existe. En un mundo que prohíbe incluso a una mujer hacer sus necesidades libremente, ¿qué queda de su humanidad? En la oscuridad de baúles olvidados, entre las páginas amarillentas de diarios cosidos a mano, emerge una verdad escalofriante. Lo que los manuales de etiqueta ocultaron durante décadas, las mujeres lo escribieron en silencio con tinta temblorosa fuera de la vista. Estos relatos no hablan de espléndidos bailes ni de la galantería victoriana. Hablan de infecciones urinarias recurrentes, dolores pélvicos insoportables, noches de llanto en silencio porque la simple necesidad de orinar se convirtiera en una tortura social. Una mujer escribe que prefiere no beber durante 3 días para evitar la humillación de tener que buscar un lugar seguro. Otra confiesa haber mojado su vestido de satén en la boda de su hermana, incapaz de quitárselo sin causar un escándalo. Estas no son anécdotas, son gritos ahogados, cicatrices invisibles, sacrificios no relatados en ninguna historia oficial. Y cuanto más lees, más comprendes que este silencio no fue un descuido, fue una instrucción. Ningún manual de la época, ninguna guía de buenos modales, ningún libro de medicina popular menciona qué debía hacer una mujer en caso de necesidad urgente, porque no debía tener ninguna. Porque el cuerpo de una mujer bien nacida, bien educada según los estándares victorianos, se suponía que se disolvía en perfume, pudor y silencio. La orina no existía. Necesidad, cuerpo, carne, todo eso tenía que ser borrado. Y, sin embargo, sangraban, sudaban, contenían las lágrimas y la orina hasta que se enfermaban. Lo más atroz es que este sufrimiento no escandalizaba a nadie. Era aceptado, incluso valorado, como un signo de distinción. El dolor se convirtió en un accesorio de rango. Y este sistema bien engrasado, que llegó a negar la existencia de la fisiología femenina, se ha filtrado a lo largo de los siglos. Incluso hoy sobrevive. En los dictados del cuerpo perfecto, en los filtros que borran los poros, en las miradas que juzgan una barriga hinchada o un paso demasiado ancho. Sobrevive en baños ocultos, en los juicios dirigidos a las madres que amamantan en público, en las sonrisas forzadas de quienes se sienten molestas en cuanto ocupan demasiado espacio. La elegancia sigue siendo una trampa. La obsesión por controlar el cuerpo femenino permanece intacta, aunque los corsés se hayan vuelto invisibles, aunque los burdeles hayan desaparecido. Lo que vestían las mujeres victoriosas de la época, esas cárceles de tela, esas prohibiciones silenciosas, no eran reliquias del pasado, sino las raíces de un sistema que aún perdura. Y basta con leer una frase garabateada en un cuaderno de cuero para entenderlo. No he bebido desde ayer por la mañana. Así es más fácil. Una frase simple, pero que lo dice todo. Todo el peso de la vergüenza, toda la crueldad del silencio, toda la elegancia de la opresión. Y si detrás de cada corsé ajustado, de cada falda abullonada, de cada sonrisa congelada, hubiera en realidad un grito que nadie quisiera oír, porque en esencia, la historia de los inodoros victorianos no es solo una anécdota extraña, es el espejo brutal de un mundo donde se prefería que las mujeres sufrieran en silencio, en lugar de permitirles existir libremente.